encontramos en el laboratorio o qué esperamos encontrar, ¿sí? Concepto. Ustedes van a escuchar y van a ver, hay colegas que dicen shock, otros que dicen choque. O de repente escriben luego choque en las evoluciones en la ficha del paciente. Yo siempre escribí y dije shock, ¿verdad? Y allí, dependiendo, a ver, ir viendo. Pero shock o choque, está bien, ambas palabras. Es una situación clínica y hemodinámica correspondiente a un estado de disminución general y grave de la perfusión tisular. La falta de aporte de oxígeno y sustratos metabólicos, así como la acumulación de metabolitos tóxicos, producen un daño celular que puede llegar a ser irreversible. Entonces, ¿qué nosotros estamos diciendo? Que ocurre una hipoperfusión tisular, ¿sí? Cuando hablamos, este paciente llegó chocado, el paciente está en shock. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que manejar? Que el paciente tiene una hipoperfusión periférica que vamos a ir viendo, ¿sí? Cuando nosotros mencionamos que es una hipoperfusión, ¿qué significa? ¿Qué es Pouco oxigênio chegando. Perdón, Bruna. Pouco sangue chegando, oxigênio. Muy bien, poca cantidad de sangre que está fluyendo, ¿verdad? En este caso que está llegando tanto a todos los órganos como a todos los tejidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que existe, ¿verdad? Y ocurre dentro del shock. Todos los tipos de shock, ¿sí? Es una forma extrema de insuficiencia cardíaca aguda que se caracteriza por la caída persistente y progresiva de la presión arterial. Entonces, nosotros acá ya estamos mencionando que existe una hipotensión arterial en el paciente y eso justamente es lo que vamos a ir viendo dentro del cuadro clínico. Con disminución general y grave de la perfusión tisular, más allá de los límites compatibles con la función de los órganos vitales en reposo. La mortalidad alcanza el 80 y 90% si no se pueden corregir las causas. Y es bien así. Si llegó un paciente chocado y nosotros no estamos a saber identificar, ¿sí? El paciente se nos va a morir. No es difícil identificar un shock, sí, dependiente de la causa. Entonces llegó paciente, con examen físico, nosotros decimos, este paciente está chocado, está mal, está hipotenso, taquicárdico, todo eso. Inmediatamente debemos tomar conducta o el paciente se nos va a morir, ¿sí? Y rapidísimo les mata a los pacientes, rapidísimo, más todavía si ya es lo refractario al tratamiento. ¿Qué significa eso? Que de repente ya no se está respondiendo al tratamiento, ¿verdad? Rapidísimo le mata al paciente. Entonces, ¿qué dijimos? Que es una situación clínica y hemodinámica en el paciente. En este caso, el paciente pasa a ser hemodinámicamente inestable. El paciente está hipotenso, ¿sí? ¿Y en qué consiste, dijimos? Una hipoperfusión tisular. Causas. El aporte de sangre a los tejidos depende del volumen de sangre expulsado por el corazón. En este caso es el volumen minuto. Y de las resistencias vasculares sistémicas. La reducción grave de estos dos parámetros puede conducir a una situación de hipoperfusión periférica grave o shock. Por disminución del volumen circulante, que es el shock hipovolémico, que sucede en caso de hemorragias importantes en pacientes con quemaduras graves, ¿sí? Y en diarreas graves. Es uno de los shocks que más vemos en niños, el hipovolémico. ¿Por qué? Porque justamente el paciente ya hacía hace 5 días, una semana que está con deposiciones líquidas abundantes, llega en último estado, chocado, deshidratadísimo, ¿verdad? Hecho pelota. ¿Y qué te dice la mamá? Que le llevaba a esas médicas que hacen infusiones caseras y porque no mejoró, no trajo. No, le trajo, ¿verdad? Última hora. Estos son pacientes graves que a veces no responden y llegan a morir en nosotros. Llegó un paciente así, inmediatamente tomar conducta, pasarle líquidos, ¿verdad? En este caso de pasar fluidos, sí. Paciente que no está mejorando, tiene una depresión sensorial, es un paciente que es para intubar y terapia intensiva. Van a llegar a ver muchísimo shock hipovolémico, no por sangrado, sino por cuadro de gastroenteritis agudas, por quemaduras graves, que justamente lleva a ¿qué? A una hipovolemia, ¿sí? Por deshidratación grave. Por causas cardíacas, entre las que incluyen pérdida de función contráctil del miocardio, shock cardiogénico. Como sucede en el infarto agudo del miocardio y las alteraciones mecánicas, como la insuficiencia mitral o aórtica.
Aquí justamente en causas cardíacas ya estamos diciendo qué es lo que ocurre. Hay una pérdida de la función contráctil. Va a haber una disminución de la contractilidad miocárdica que vamos a ir viendo dentro de la fisiopatología. Por obstrucción al flujo sanguíneo, como la embolia pulmonar masiva y en el taponamiento cardíaco. Por disfunción vasomotora, por pérdida del tono vascular, en este caso el shock neurogénico, o alteración de la microcirculación sanguínea. ¿Sí? El shock cardiogénico es la manifestación extrema de insuficiencia cardíaca en la que los mecanismos de compensación, te escucho. ¿Qué pasó? Para volver a repetir. Estamos hablando que existen varios tipos de shock, ¿sí? El hipovolémico, neurogénico, van a llegar a escuchar el distributivo, el shock séptico, ¿sí? Eso van a llegar a ver todo desde el momento que pisen en el hospital, porque siempre caen estos tipos de pacientes graves, ¿sí? Súper descompensados. Acá estamos mencionando que existe por disminución del volumen circulante, que es justamente por hipovolemia, un shock hipovolémico, como ya dice el nombre, que como suceden hemorragias importantes en los pacientes con quemaduras graves o diarreas graves. ¿Por qué? Justamente por la deshidratación grave que lleva a una hipovolemia. No solo por sangrado. Por causas cardíacas, donde dijimos que va a existir una pérdida de la función de contractilidad del miocardio, ¿sí? Esto sucede en el infarto agudo miocardio y las alteraciones mecánicas como insuficiencia mitral o aórtica. Por obstrucción al flujo sanguíneo, dijimos, como en la embolia pulmonar masiva y en el taponamiento cardíaco. Y por disfunción vasomotora, por pérdida en este caso del tono vascular, shock neurogénico, o alteración de la microcirculación sanguínea. ¿Sí? Vamos a ir viendo cuál es una de las causas más frecuentes dentro del shock cardiogénico. En este caso decimos que es la manifestación extrema de insuficiencia cardíaca, en que los mecanismos de compensación han resultado insuficientes para mantener el aporte sanguíneo adecuado a las necesidades mínimas vitales de nutrición tisular. Causa más frecuente de shock cardiogénico es el infarto agudo de miocardio. Pregunta de examen. ¿Sí? Aproximadamente el 8% de los pacientes con infarto sufren una complicación durante las primeras horas o días de su evolución. Nosotros estamos diciendo que la causa más frecuente es el infarto. No obstante, ¿verdad? No todos los pacientes que llegan con infarto o que están infartando significa que sí o sí hacen shock cardiogénico. ¿Sí? No todos. Van a llegar a haber casos y en otros casos van a ver el paciente hizo infarto, ¿sí? Pero no llegó a tener shock cardiogénico. En sentido estricto, se considera como un shock cardiogénico el secundario a una alteración primaria de la contractilidad miocárdica. Lo que puede suceder en el infarto miocardio, miocardiopatías y cuando se deteriora la función ventricular en forma de insuficiencia cardíaca grave, secundaria a cualquier etiología. En todas estas situaciones pueden existir factores contribuyentes al estado de shock distintos al déficit de contractilidad. Vamos a ir viendo esto, ¿sí? Entre ellos se destaca. Entonces, ¿qué nosotros dijimos que va a pasar con la contractilidad miocárdica dentro del shock cardiogénico? ¿Cómo va a estar esa contractilidad? Muy profundo. Perdón, no entendí. Disminuye a contractilidad. Muy bien, disminuido. ¿Sí? Disminuido. Estamos hablando que hay hipoperfusión tisular. La contractilidad miocárdica va a tener una pérdida de la función, va a pasar a estar disminuido, va a estar en descenso, que vamos a ir viendo dentro de la fisiopatología. ¿Sí? Entre ellos se destaca la hipovolemia, arritmias, empleo de fármacos y el dolor. Dentro de la hipovolemia, que puede ser secundaria a vómitos, diaforesis profusa, empleo excesivo e inadecuado de diuréticos, ¿por qué? Porque le hace orinar más al paciente, ahora le va a llevar a una deshidratación, hiperventilación, fiebre, restricción de líquidos. Y muchas veces es un factor contribuyente importante en el enfermo con insuficiencia cardíaca. Y justamente, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con todos los enfermos de insuficiencia cardíaca? Se le restringe líquidos. Más todavía si es un paciente que tiene bastante retención de líquido, hace un tratamiento irregular, ¿verdad? Y eso tiene dentro de su plan tomar hasta tantos ml de agua, ¿verdad? De jugo,
en este caso de restricción. Entonces, todo eso de repente es un pronóstico, ¿verdad?, desfavorable para el paciente. Arritmias, ciertas arritmias, especialmente taquicardias o bradicarias de cualquier origen, puede ser otro factor contribuyente al estado de shock. ¿Sí? Entonces, de repente el paciente que no sabía que tenía arritmia empezó a descompensar, ¿verdad?, se puede llegar a encontrar que podría ser uno de ellos. Empleo de fármacos. Algunos fármacos, como los sedantes y los vasodilatadores, pueden provocar hipotensión importante que puede conducir por sí misma a una situación de shock. Este también es otro punto. Fármaco el próximo año van a ir viendo todos los medicamentos, todos los fármacos, cuáles son sus interacciones, sus efectos, ¿sí? Tenemos fármacos que son vasodilatadores, ¿sí?, que tienen el efecto vasodilatador. Si nuestro paciente está hipotenso, no podemos administrarle. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es hipotensarle más y allí descompensar más aún nuestro paciente. Entonces, todo eso se tiene que rever y cuidar. Paciente hipotenso, no hacer un medicamento que le va a hipotensar más. Dolor, el dolor y el estrés durante las primeras horas de evolución del infarto de miocardio puede ser un factor contribuyente muy importante. ¿Por qué? Por las descargas adrenérgicas que existen. En este caso, ¿cuál es el motivo de consulta en un paciente que está infartando? Dolor. El paciente viene refiriendo dolor precordial intenso. Un paciente que llegó refiriendo que le duele el pecho, vos le ves fascia dolorosa, a veces ya le ves pálido, sudoroso, infarto, hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? El electrocardiograma inmediatamente le hacen. Eso suele estar en la urgencia acá. Pero a veces, porque se descompuso o no hay la hoja para imprimir, todo un tema. Van a llegar a ver también esos casos así. Bueno, solemos tener. ¿Quién hace el electrocardiograma? Ustedes. Van a agarrar y hacer inmediatamente. Mientras ustedes ya pueden ir oxigenoterapia al paciente, aplicarle su morfina para su dolor, ¿sí? Por más de que no tengas aún el diagnóstico exacto de infarto, no importa, ¿sí? La vida del paciente está en juego. Y si es infarto, sí que ya le estás ayudando justamente. Porque ¿qué es lo que ocurre dentro de infarto? Van a dar seguramente con el doctor Lisandro eso. Hay una isquemia. Cuando nosotros hablamos de isquemia, es una lesión, ¿sí?, que va a llevar a una necrosis. Va a morir ese músculo. Y eso es lo que tenemos que evitar, aunque a veces ya llegan con ese estado. Van a ir viendo esos casos. Otra serie de factores o afecciones asociadas que pueden contribuir al desarrollo del shock cardiogénico. La rotura del tabique interventricular, que ocurre en el 1% de los pacientes con infarto agudo miocardio, y su evolución natural es hacia el shock en la mayoría de los casos. Rotura del músculo papilar se produce aproximadamente en 2 de 1000 pacientes con infarto agudo de miocardio y se acompaña casi siempre de shock, restauración brusca y refractario al tratamiento médico. Es mucho peor aún. Cuando nosotros hablamos de cualquier patología y ustedes lleguen a escuchar es refractario al tratamiento médico, ¿qué significa eso? Que el paciente ya no responde al tratamiento, no mejora, ¿sí? Taponamiento cardíaco durante la fase aguda del infarto ocurre en el 2% de los enfermos y casi siempre es secundario a rotura de la pared libre ventricular, con la consiguiente hemorragia en la cavidad pericárdica. Embolia pulmonar, rara en el infarto. La embolia pulmonar es una complicación frecuente de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica de cualquier etiología y puede por sí misma originar shock. Y el infarto ventrículo derecho es la causa de shock en el 5% de los pacientes con infarto. O sea que todo esto son factores asociados a que el paciente llegue a producir, a tener en este caso, shock cardiogénico. Estas roturas que mencionan, yo particularmente nunca he visto. Nunca he visto un paciente, ya llegué a ver muchos tipos de shock cardiogénico en paciente infartado, todo eso, pero así roturas no. Estos son factores etiológicos que vamos a ir citando, ¿sí? Así mismo está en el libro. Menciona por la hipovolemia, ya sea por pérdida de sangre, hemorragias, pérdida de volumen plasmático, quemaduras, peritonitis. En caso de sepsis, pérdida de agua, electrolitos, diaforesis, vómitos, diarrea, uso excesivo de diuréticos. Causas cardíacas, pérdida de la función contráctil del miocardio, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca grave de cualquier etiología, lesión miocárdica post-cirugía cardíaca, factores cardíacos mecánicos, insuficiencia aórtica mitral aguda, rotura del tabique interventricular, arritmias, taquicardias o bradicarias graves.
Obstrucción del flujo sanguíneo, embolia pulmonar, taponamiento cardíaco, aneurisma disecante. Disfunción de prótesis cardíacas, obstrucción de cavas, neumotórax, mixomas. Disfunción vasomotora. En este caso habíamos mencionado, ¿verdad?, que el shock neurogénico. Perial tono vasomotor, anafilaxia, fármacos, lesión medular, dolor, insuficiencia por microcirculación y sepsis. ¿Sí? Forma lo que ya veníamos viendo en caso de esto. Y dentro de todo esto, ¿cuál dijimos que es la causa más frecuente del shock cardiogénico? Muy bien, no se olviden de eso. El infarto agudo de miocardio es la causa más frecuente a lo que el paciente llegue a producir shock cardiogénico. ¿Y qué es lo que...? Senhora, esse tá no Farreiras ou Sí. no Harrison? No, Farreras, 435. Tá, graças. Mira nomás, si es que tenés allí. Igualito, la clase es así como está en el libro. ¿Y qué nosotros dijimos que ocurre dentro del shock cardiogénico? ¿Qué es lo que ocurre, dijimos, con respecto a las perfusiones? ¿Qué hay? Perfusión sanguínea. Muy bien, una hipoperfusión tisular. Entonces no se olviden de eso. Y con la contractilidad, ¿qué dijimos? Que vamos a ir viendo en fisiopatología. Também Também tem diminui. da contração. Perda da função contrátil. Muy bien, pérdida de la función contractil. Hay una hipoperfusión tisular y hay pérdida de la contracción. En este caso era... Prof, me quedou uma dúvida, vou vendo um pouco. Por que a hiperventilação pode dar hipovolêmia? Porque ¿qué es lo que pasa con la hiperventilación? ¿Qué es lo que uno usa mucho cuando trata justamente de compensar en ese mecanismo respiratorio? ¿Qué va a haber con respecto al dióxido de carbono? ¿Qué va a pasar con todo esto? Cuando hay hiperventilación, ¿qué ocurre? Va a aumentar. Justamente va a aumentar. ¿Y a qué después le va a llevar el paciente? ¿Qué el paciente va a llegar a producir en un momento? Porque al inicio hay una hiperventilación, va a tratar de hacer mecanismo compensatorio. Va a llegar un momento donde el paciente se va a cansar, el paciente va a tener hipoxemia. ¿Y a qué va a llevar eso? Acidose mixta. Una acidosis, ¿sí? Una acidosis, porque justamente tratando de hacer mecanismo compensatorio, las reservas que tenía va a tratar de utilizar todo. Y esa acidosis, ¿qué puede producir en el paciente? Hipotensión arterial. Va a tener, dentro de las manifestaciones clínicas va a tener. ¿Y otro? Hipoperfusão sanguínea también, prof. Sí, eso va a tener tu paciente, porque ¿qué es lo que ocurre dentro de una hiperventilación? Ya dijeron ya, el paciente va a llegar tratando de hacer un mecanismo compensatorio, va a hacer una acidosis, ¿sí? Va a presentar hipoxemia, ¿sí? Todo este proceso que va a empezar a tener el paciente, ya estamos hablando de hipoperfusión, ¿sí? ¿Qué le va a llevar después al paciente? El paciente va a empezar a deshidratarse, ¿sí? El paciente que hizo un mecanismo compensatorio va a descompensar más. El paciente no va a poder consumir líquido, va a estar súper con dificultad respiratoria, el paciente va a estar súper deshidratado en ese momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de una deshidratación grave, esto lleva a una hipovolemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay suficiente flujo sanguíneo para que pueda distribuirse por todos los tejidos. Una deshidratación grave, independiente a la causa, es signos de shock si nosotros encontramos las otras manifestaciones clínicas en el paciente. ¿Cómo va a llegar tu paciente? Depresión sensorial, le vas a encontrar súper deshidratado, va a estar hipotenso como dijeron y vamos a ir viendo otros cuadros clínicos que va a presentar el paciente. Identificar shock no es difícil. Es un buen examen físico en el paciente, más todavía viendo las características con las que llegó el paciente. A veces el paciente ya llega ya sudoroso, pálido de presión sensorial. Presión arterial, bajo, a veces no se oculta. Le hablas al paciente, el paciente no responde, está súper obnubilado. Y todo esto justamente es signos de shock. Y allí después empezar a buscar la causa. O es un shock séptico, un shock hipovolémico, un shock cardiogénico. Entonces, lo primero que uno siempre tiene que identificar es, ¿mi paciente está chocado
o no. No importa qué tipo de shock sea. Eso es lo primero que debemos identificar. Al identificar, tomar conducta e ir viendo la causa que le llevó a esto. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Dentro de la fisiopatología, que vamos a ir viendo, después vamos a ver dos imágenes, existen mecanismos de compensación. La reducción inicial de la presión arterial, acuérdense que en todo momento estamos mencionando hipotensión. Y del volumen minuto pone en juego un complejo mecanismo de compensación de reserva cardiocirculatoria para compensar las alteraciones iniciales de la insuficiencia cardíaca. Hay tres tipos: mecanismo de compensación cardíaco, periférico y mixtos, que vamos a ir viendo por separado y después vamos a generalizar eso en un resumen en la imagen, ¿sí? ¿Qué pasó, Joan? Dentro de la fisiopatología, nosotros primero vamos a ver un mecanismo de compensación. ¿Qué es lo que hace el corazón? ¿Qué es lo que aumenta, disminuye para tratar de compensar esa hipoperfusión? ¿Sí? Son de tres tipos: cardíacos, periféricos y mixtos. Vamos a ver por separado esto. Y después de ver todos estos tres, cardíaco, periférico y mixto, vamos a ver dos imágenes donde vamos justamente todo lo que vamos a ir mirando ahora, que son puras letras, párrafos, vamos a ver en la imagen después para que se trate de entender mejor, ¿sí? Aquí el mecanismo de compensación cardíaco incluye la dilatación e hipertrofia ventricular, siendo la última irrelevante en las formas agudas de insuficiencia cardíaca como el shock. Dilatación ventricular y el aumento de la presión diastólica ventricular, que es el aumento de la precarga, no obstante, son consecuencias directas de la incapacidad del ventrículo para expulsar la sangre en la sístole. Y teóricamente aumenta la fuerza de contracción miocárdica. ¿Quién es el que está tratando acá justamente de hacer un mecanismo compensatorio? La ley de Franz-Starling. Por eso nosotros estamos diciendo, ¿verdad?, con respecto a la incapacidad del ventrículo para expulsar la sangre, ¿sí? En este caso, aumenta la fuerza de contracción, tratando de hacer un mecanismo compensatorio. Ya cuando la contractilidad miocárdica está disminuida, es shock cardiogénico, ¿sí? Este mecanismo es inoperante y solo contribuye a aumentar el grado de congestión pulmonar. En algunas formas de shock, como el hipovolémico, en este caso la precarga está disminuida, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros estamos mencionando acá? Que la ley de Franz-Starling trata de hacer un mecanismo compensatorio. Cuando actúa, la contractilidad está aumentada. Cuando ya hablamos de shock cardiogénico, está disminuida. ¿Y a qué va a llevar este mecanismo compensatorio? Dijimos, ¿qué va a pasar con el pulmón? Va a haber una congestión pulmonar, ¿sí? Que vamos a ir viendo por qué. Entonces, ¿qué pasa? No entendí tu pregunta. ¿Qué es Franz Starling? ¿Alguien? ¿Qué es? Todo coração ele se adapta à quantidade de sangue que chega. Exactamente. Eso es mecanismo Franz-Starling. Cuando el corazón se adapta a la cantidad de sangre que va a expulsar. Cuanto mayor produce, más va a expulsar sangre. Con el ventrículo. ¿Sí? Ese es Franz-Starling. Por eso justamente decimos que va a ser, hay una incapacidad del ventrículo para expulsar la sangre en la sístole, tratando de compensar. Dentro de la compensación periférica, tiene una actuación inmediata frente a la disminución de la presión arterial o el volumen minuto. Incluyen redistribución del flujo sanguíneo mediado por el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina, con objeto de mantener el flujo sanguíneo a los órganos vitales, corazón, cerebro, flujo a músculos, piel, territorio esplácnico y el riñón. Hay aumento de la extracción de oxígeno por los tejidos y aumento del metabolismo anaeróbico. Cuando nosotros estamos mencionando acá metabolismo anaeróbico, ¿qué es lo que trata de hacer o qué está pasando? ¿Alguien se acuerda? Metabolismo Os anaeróbio é vão a tentar falta de compensar, oxigênio. prof? Ele começa a utilizar ácido lático para produzir.
Muy bien. Va a tratar de utilizar todas las reservas que tienen para hacer un mecanismo compensatorio. Justamente como dice la compañera, ¿verdad? Tratando de utilizar todo esto, va a convertirse en ácido láctico. Si nosotros estamos mencionando que va a empezar a producir esto, va a haber una acidosis, ¿verdad? Ácido láctico. ¿A qué va a llevar en el paciente? ¿Qué va a presentar el paciente? Cetosis. Perdón, cetosis. Si hay acidosis, o sea que ya dije todo ya, en este caso, bueno, se convirtió en ácido láctico. A lo que va a llevarle al paciente es una acidosis. El paciente va a ser acidótico, justamente. Otra, de veras, pasa a ser mucho más complejo el paciente, es algo que se debe corregir e ir observando que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de compensación periférica, trata de compensar utilizando todas las reservas que tiene, ¿verdad? Las energías, los nutrientes, y convierte todo esto en ácido láctico, ¿sí? Dentro de la compensación mixta, incluye el aumento del tono simpático y la descarga adrenérgica, la activación del sistema renina-angiotensina, de menor trascendencia en insuficiencia cardíaca aguda y shock. El aumento del tono simpático ejerce su efecto a través del neurotransmisor noradrenalina y ocasiona aumento de contractilidad y frecuencia cardíaca. Luego ya va a empezar a caer eso. Vasoconstricción arterial con aumento de las resistencias periféricas, en este caso aumenta la poscarga. Efecto que es selectivo, ya que es máximo en los vasos con mayor densidad de receptores alfa. Y vasoconstricción venosa con aumento del retorno venoso al corazón. Hay aumento de la precarga. Entonces acá nosotros estamos, ¿qué estamos mencionando en el mixto? Al inicio aumenta la contractilidad, cosa que va a empezar a bajar y va a persistir en descenso. Motivo por el cual le llamamos shock cardiogénico, ¿sí? Aumenta tono simpático, aumenta precarga y aumenta poscarga. Entonces todo esto nosotros vamos a ver acá, ¿sí? Esta misma imagen está en el libro. ¿Qué dijimos para entender por shock? ¿Qué ocurre con la perfusión, dijimos? Disminuye. Muy bien. Hay una hipoperfusión periférica que va a llevar a la caída del gasto cardíaco, ¿sí? ¿Cuál es la ley que trata de, o sea, que actúa en este caso para tratar de compensar los mecanismos? En este caso, el Franz-Starling. Justamente acá está. Compensación Franz-Starling. Para tratar de compensar, ¿qué es lo que hace Franz-Starling? Aumenta el tono simpático, aumenta la precarga y aumenta la poscarga, aumenta resistencias periféricas. Estamos hablando de 4 aumentos. Estos aumentos, ¿a qué lleva a presentar el paciente? Mira, siendo una complicación a más, ¿verdad? Tratando de compensar, el paciente va a hacer una congestión pulmonar, ¿sí? Nosotros estamos hablando de 4 aumentos. Si aumenta resistencia periférica, ¿a qué con el tiempo va a pasar a hacer el paciente? Una hipotensión arterial, que va a persistir en el paciente. ¿De cuánto estamos hablando de presión arterial acá? Menor a 90 milímetros de mercurio. Paciente hipotenso que persiste, ¿sí? Con el aumento del tono simpático, ¿qué les parece que el paciente va a presentar? ¿Taquicardia o bradicardia? Taquicardia. Muy bien, taquicardia, gente. El paciente persiste taquicárdico, ¿sí? Entonces, nosotros ya estamos mencionando acá cosas que vamos a ir viendo dentro del cuadro clínico. Paciente hipotenso, paciente taquicárdico. ¿Qué es lo que encontramos en el paciente? ¿Sí? Nosotros hablamos de hipotensión arterial. Si esta hipotensión arterial persiste en el paciente, ¿a qué va a llevarle? En este caso en el paciente, a una isquemia. Hipotensión arterial que persiste, ¿sí? Lleva al paciente a una isquemia. Si hay isquemia, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar con el nivel de oxígeno? ¿Cómo va a estar? Nulo. Muy bien, disminuido, va a llevar a una hipoxemia al paciente. El paciente allí va a empezar a presentar cianosis peribucal, distales, puede tener dificultad respiratoria, vamos a empezar a constatar por el oxímetro de pulso que va a empezar a bajar el nivel de oxígeno, ¿sí? ¿Y cómo está la contractilidad en todo momento dentro del shock, dijimos? Disminuida.
Muy bien, disminuido, no se olviden. Entonces la contractilidad en el shock cardiogénico está disminuido, ¿sí? En todo momento. Esto es tratando de hacer un mecanismo compensatorio. Ya después en un estadio avanzado, acuérdense que hablamos de una hipotensión arterial que persiste, ¿sí? A consecuencia justamente de que aumento de tono simpático, aumento de resistencias periféricas. Todo esto lleva a una hipoperfusión tisular, si hay una vasoconstricción. Dijimos que para tratar de hacer justamente un mecanismo compensatorio que actúa el mecanismo anaeróbico, que hace que produzca ácido láctico, se convierta en ácido láctico y que va a tener el paciente acidosis. ¿Y qué tipo de acidosis tiene el paciente? Metabólica en los casos de shock cardiogénico, ¿sí? Esta hipotensión arterial persistente, dijimos, ¿a qué va a llevarle al paciente? ¿Qué va a presentar el paciente? Isquemia. Y ya por la isquemia en sí, ¿verdad? Que va a empezar a tener el paciente, va a empezar a presentar hipoxemia, ¿sí? Y la contractilidad en todo momento que está disminuida. Y desde el inicio, ¿qué dijimos que ocurre con el gasto cardíaco? Está disminuido. Muy bien disminuido. Acuérdense que cae, baja el gasto cardíaco, ¿sí? La hipoperfusión le lleva a eso. Preguntas, gente. Observando esto, todo lo que nosotros leímos recién es justamente lo que ocurre. Hipoperfusión periférica, ¿sí? Palabra clave dentro del shock, que lleva a un descenso del gasto cardíaco, ¿sí? Tratando de hacer un mecanismo compensatorio, la ley de Frank-Starling, en este caso, aumenta tono simpático, precarga, poscarga, resistencias periféricas. Esto lleva a una congestión pulmonar, ¿sí? Esto se pasa a llamarse, hay congestión pulmonar, edema pulmonar, se llama shock húmedo de pulmón, ¿sí? En este caso estamos diciendo que aumenta precarga, poscarga, y por los aumentos de la resistencia periférica, el paciente empieza a presentar hipotensión arterial que persiste por debajo de 90 milímetros de mercurio. Eso es, algunas veces ni siquiera se escucha, te escucho yo. Sí. No. Llega un punto que capaz, y como vos decís, va a aumentar el gasto cardíaco o trata de aumentar, pero no hay fuerzas para eso. No hay. Después disminuye y persiste. Va a haber contractilidad miocárdica disminuida, caída del gasto cardíaco que va a persistir, hipotensión arterial que va a persistir. Eso vos vas a encontrar en todo momento en tu paciente. ¿Sí? Sí, llega un momento que puede haber dilatación del ventrículo. Sí. Sí, se dilata. El ventrículo llega a estar dilatado. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Dilatación, en este caso ventricular. ¿Sí? Y acuérdense, si hablamos de una hipotensión arterial, como les dije, persistente, lleva a una isquemia en el paciente. ¿Sí? Y la contractilidad siempre disminuido. Pregunta, gente, sobre esto hasta acá. ¿Alguna duda que tengan? ¿Qué dijimos entonces que va a ocurrir? ¿Cuál es la palabra clave que les dije? Hipofusión. Muy bien, hipoperfusión tisular. Después, ¿qué ocurre con el gasto cardíaco? Disminuição. Muy bien, mecanismo de Frank-Starling tratando de hacer un mecanismo compensatorio que va a aumentar. Congestão pulmonar. Va a llevar a una congestión pulmonar, pero ¿qué va a aumentar antes? Y el resultado de todo esto le lleva a una congestión pulmonar. Precarga, Precarga. Después, ya me dijeron precarga, poscarga. Falta otro. Faz com que os vasos se contraem. resistência periférica e Muy cardíaca. bien, muy bien. Aumenta resistencia periférica, aumenta tono simpático.
Tratando de hacer un mecanismo compensatorio, todos estos aumentos llevan a una congestión pulmonar, edema pulmonar, que pasa a llamarse shock húmedo de pulmón, que vamos a ver después, ¿sí? Estos aumentos de las resistencias periféricas, ¿a qué va a llevarle al paciente a presentar? Una hipotensión arterial que va a persistir. ¿Y esta hipotensión a qué lleva nuevamente? Uma isquemia. Muy bien. ¿Y si hay isquemia, qué vamos a tener, dijimos? Hipoxemia de novo. Hipoxemia, ¿verdad? Que es lo que el paciente va a empezar a presentar y van a llegar a constatar en los pacientes. ¿Sí? Entonces, es así, gente, lo que quiero. Ustedes cuando lean su libro, capaz iban a interpretar y entender mucho mejor, ¿sí? Pero en esto quiero que traten de basar, ¿sí? Así, conciso, puntuales. ¿Qué es lo que aumenta, qué es lo que disminuye y a qué lleva? ¿Sí? Luego hablamos grados evolutivos del shock. Aquí hablamos de 3 fases. La fase de hipotensión compensada, la fase de hipotensión descompensada y la fase irreversible. Vamos a ir viendo qué es lo que pasa en cada fase. Dentro de la fase de hipotensión compensada, existen varios mecanismos compensadores, fundamentalmente la taquicardia y el aumento de resistencias vasculares sistémicas, que es lo que vimos justamente en la fisiopatología. Dijimos que aumenta la resistencia periférica y que hay taquicardia. Pueden ser suficientes para que el paciente no presente síntomas e incluso no se pueda clasificar la situación hemodinámica o metabólica del shock en sentido estricto. Hasta hoy en día, el paciente que llegó hecho pelota en la urgencia ya llegó chocado. Todos los pacientes que yo he visto, ¿sí? No es que de repente entró en sala y en sala se nos complicó. No, en la urgencia ya llegan así súper mal, ¿sí? Que vamos a ir viendo en el cuadro clínico, le voy a ir comentando. Fase de hipotensión descompensada. En un segundo estadio, se mantiene la causa etiológica que produce hipoperfusión periférica. Los mecanismos compensadores pueden resultar insuficientes o incluso perjudiciales. Aumento de la precarga produce congestión pulmonar sin aumentar el volumen minuto, cuando la contractilidad está muy deprimida. Aumento de resistencias vasculares, cuyo objetivo es mantener una presión arterial adecuada y redistribuir el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Representa una dificultad para el vaciamiento del corazón, con lo que disminuye más aún el volumen minuto y por ende la perfusión periférica. Las manifestaciones más importantes dependen de la redistribución del flujo sanguíneo a órganos vitales, con el consiguiente deterioro de los menos perfundidos. Síntomas dependen del gran aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Como un mecanismo compensador, ¿qué presenta el paciente? Diaforesis, frialdad de piel, oliguria. Entonces no olvidemos de estos también que vamos a encontrar en el paciente. Como les dije, el paciente llega pálido, sudoroso, depresión sensorial, ¿sí? Obnubilado, hipotenso, taquicárdico, deshidratadísimo, llenado capilar mayor a 3 segundos en este caso. Un paciente que está chocado. Eso es lo primero que debemos reconocer. Y ya después, con el interrogatorio familiar y viendo qué tipo de shock probablemente es. Posteriormente, en este caso con respecto al flujo, estamos hablando de parte neurológica, o nubilación o agitación. Y del déficit de perfusión tisular en sí. Los pacientes que yo he visto hasta hoy en día con los diferentes tipos de shock, todos con depresión sensorial. No recuerdo ningún paciente así que llegue agitado, era todo así, tipo le hablas, no te responde, tanto niños como adultos. Completamente obnubilado, súper sonoliento, uno le mira las pupilas, todo eso. Y dentro de la fase irreversible, que es el tercer estadio, corresponde a una disminución máxima del volumen minuto, de la presión arterial y la perfusión tisular, con isquemia prolongada, y produce lesiones celulares irreversibles en distintos órganos. Los mecanismos de compensación resultan todavía más perjudiciales, originando una mayor reducción de la perfusión periférica, con lo que se producen acidosis metabólica importante, relajación de los esfínteres precapilares y alteraciones de la permeabilidad capilar. Esta última permite la extravasación de plasma al espacio intersticial, con lo que aumenta la hipovolemia. Se producen reabsorción de toxinas y bacterias intestinales, reacciones antígeno-anticuerpo, microtrombos y agregados de plaquetas. La rotura de la membrana de los lisosomas provoca la liberación de enzimas lisosómicas con capacidad proteolítica. Todos los órganos sufren lesiones graves, destacándose la precocidad e importancia, las renales y las cardíacas.
Si nosotros estamos hablando de un paciente que puede presentar o está con oliguria, ¿a qué va a llevar también a este paciente? A una injuria renal aguda, ¿sí? Por eso es estricto control de diuresis. Llegó el paciente, se le coloca sonda vesical. Balance hidrosalino estricto. Bueno, ustedes van a ver que la diuresis vamos a ir controlando cada 1 hora, ¿verdad? Depende de cada colega de eso. 1 hora, 2 horas. Cuantificar cuánto orinó, hacer el cálculo. ¿Sí? Ir viendo todo eso. Paciente que empieza a hacer una oliguria, te lleva, ¿qué? 12 horas, 24 horas para presentarte anuria. Es un paciente que probablemente va a necesitar de urgencia diálisis, ¿sí? Entonces, todo lo que nos fuimos viendo dentro de la fisiopatología es la que nos menciona dentro de la fase. Hipotensión descompensada, compensada e irreversible. Afectación orgánica. Afecta riñón, corazón, pulmón, hígado. Vamos a ir viendo. Dentro del riñón, la hipotensión y vasoconstricción compensadora disminuyen el flujo renal y por lo tanto la filtración glomerular. La hipoperfusión prolongada origina necrosis tubular con alteraciones de la función renal más o menos persistentes, incluso si se recupera el shock. Corazón, la hipotensión aumenta la isquemia y la necrosis miocárdica. Con el consiguiente empeoramiento de la función contráctil del músculo, contribuye a perpetuar el shock. En la depresión miocárdica participan la acidosis y otros factores tóxicos. ¿Y qué tipo de acidosis dijimos que es? Metabólica. Muy bien, la metabólica, ¿sí? Dentro del pulmón, ¿qué dijimos? Que el mecanismo de Frank-Starling, tratando de hacer un mecanismo compensatorio. ¿Qué le pasa al pulmón, dijimos? Congestión. Muy bien, congestión pulmonar. El aumento de la presión capilar pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca produce congestión pulmonar y edema del pulmón, lo que dificulta el intercambio gaseoso y contribuye a la hipoxia general. La hipoperfusión pulmonar altera la permeabilidad capilar, facilitando la extravasación del líquido al espacio intersticial y alveolar. Disminuye además la producción de surfactante, lo que favorece la formación de atelectasias y cortocircuitos funcionales. En formas avanzadas de shock, las alteraciones de la coagulación pueden provocar hemorragias y trombosis intravascular. El conjunto de estas alteraciones recibe el nombre de pulmón húmedo de shock. Justamente, tratando de hacer un mecanismo compensatorio es lo que le lleva y afecta el pulmón, teniendo congestión, edema. Como estamos hablando, se denomina pulmón húmedo de shock. El hígado, por disminución del flujo portal y la hipoxia general, alteran la función hepática y llegan a producir necrosis del hepatocito, que se traduce en elevación de las enzimas hepáticas y en ocasiones aumento de la bilirrubina. En las fases avanzadas se producen alteraciones de la coagulación debido a la falta de producción hepática de los factores relacionados con aquella. Entonces justamente nosotros estamos viendo acá, afecta al riñón, el corazón en sí, el pulmón y también el hígado. Y todos estos órganos que están afectados van a presentar laboratorialmente alteraciones. Riñón, que pedimos un perfil renal, urea, creatinina. Corazón, aparte de todo lo que tenemos que pedir, más todavía si el infarto fue la causa de nuestro shock cardiogénico, tenemos que pedir las enzimas cardíacas y la troponina I, que son factores, en este caso son marcadores, ¿verdad?, para infarto agudo del miocardio, ¿sí? Hígado, no olvidarse pedir perfil hepático, que siempre luego pedimos y con más razón. ¿Qué es lo que va a pasar? Puede haber bilirrubina alterada y en este caso sí hay afectación de las enzimas hepáticas, ¿verdad? La GPT, en este caso la GOT, entonces todas están alteradas. ¿Por qué? Porque dijimos que puede haber una necrosis del hepatocito. O sea que no es solo un órgano, en este caso en la que se ve afectada, hablando del corazón, son varios. Y en este caso estamos hablando de hipoperfusión, hipoxemia, y que puede llevar a a los órganos, ¿sí? Prof, a afetação do rim é depois que já começou a produzir o sistema renina-angiotensina? Así mismo es. Después de que hay ese problema, el paciente va a empezar a presentar oliguria, van a llegar a ver, y más todavía si un paciente luego de repente diabético, o si tiene luego problema renal, nefrópata, así que tipo, el paciente está hecho pelota, se fue al mazo.
inmediatamente ya luego nosotros, ¿qué es lo que hacemos de repente en este caso? Le pasamos fluido, suero fisiológico. A veces ustedes van a ver que haría goteo libre, ¿verdad? Para tratar de ir compensándole al paciente. Motivo por el cual es estricto control de diuresis, porque lo que estamos cargando tenemos que observar si el paciente está orinando. Paciente no orinó, vamos a encharcar, sobrecargarle al paciente. El paciente ya está con una injuria renal aguda, ¿sí? Entonces también es mucho cuidado con respecto a esto. Y casi siempre terminan haciendo, más todavía dependiendo de la edad del paciente y como les dije, si tiene o no alguna otra patología de base, injuria renal aguda. Y llegan a dializarse. Dentro del cuadro clínico, el shock es un síndrome clínico y para su diagnóstico se exige la presencia de los siguientes criterios. Dijimos en todo momento que va a existir y lo que persiste es una hipotensión arterial, en este caso la sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, o en enfermos hipertensos una reducción del 30% respecto al nivel basal anterior, mantenida durante más de 30 minutos. Signos de hipoperfusión tisular reducida por la comprobación de acidosis láctica o por la presencia de alguno de los siguientes criterios clínicos. Depresión sensorial, como les dije que es lo que más vemos en el paciente. Diaforesis, ¿sí? Cianosis, diuresis inferior a 20 mililitros hora, ya estamos hablando de oliguria, preferentemente con bajo contenido en sodio. Estos signos clínicos son secundarios a la disminución del flujo tisular y pueden instaurarse súbitamente o de forma lenta, ¿sí? Por eso les digo, no es difícil reconocer un paciente con shock. ¿Por qué? Porque el paciente llega pálido, sudoroso, hipotenso, taquicárdico, deshidratado, llenado capilar mayor a 3 segundos. Un paciente que nosotros examinemos y esté así, es shock. Tomar conducta inmediatamente porque el paciente se va a morir si nosotros perdemos tiempo. Más con más razón si es cardiogénico. Nosotros tenemos que tratar de compensarle al paciente y quitarle de ese cuadro de shock, porque se va a morir. Incluso no solo el cardiogénico, el shock es lo mismo. Es reconocer si es o no shock y tratar. El año pasado yo tenía muchos inconvenientes con una colega que no es especialista y que estaba en la urgencia, ahora hablando de pediatría. Recuerdo que me mandó llamar en una de las ocasiones de sala. Me fui y me dijo, doctora, tengo un paciente grave, ¿será que podés venir a evaluarle? Bueno, me fui. El pacientito estaba, 2 años tenía. Hipotenso, su frecuencia cardíaca tenía 180 por minuto, pálido, sudoroso, tipo le miraban de la chole, este paciente murió, era horrible era el paciente. Y yo le dije a la doctora, tu paciente está chocadísimo, ¿por qué entonces no le pasaste ya su suero? Tipo, a mí me indignan colegas que de repente tienen dificultad para reconocer un shock. Nosotros no podemos estar jodiendo con shock, porque si no el paciente no va a salir de su cuadro, tenemos que tratar de compensarle. Y así también, el paciente que va a responder al shock, enseguida responde. ¿En qué sentido? Le vamos a empezar a pasar fluido, va a mejorar la frecuencia cardíaca, va a empezar a aumentar la presión arterial, ¿sí? Justamente, hipoperfusión, hipovolemia, van a empezar a mejorar. Enseguida va a responder. Con una carga a veces el paciente ya empieza a responder, ¿sí? Entonces es ir viendo y haciendo todo eso, porque el paciente se nos va a morir. Perdón, Julia. ¿Puede repetir, por favor? Les dije que no es difícil reconocer tipos de shock, ¿sí? O sea, que el shock. Ya después nosotros vamos a ir viendo la causa. La causa en el momento no importa qué fue lo que le llevó. Lo que a nosotros nos importa es reconocer si el paciente está chocado o no. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en un paciente chocado? Hipotensión, taquicardia, sudoración, palidez. En algunas ocasiones está cianótico. En este caso yo les comenté la experiencia con el pacientito. Él estaba hipotenso, su cardíaca tenía 180 por minuto, estaba pálido, sudoroso y depresión sensorial, ¿verdad? Era mirarle hacia el paciente, impresionaba al paciente que estaba muerto. Yo cuando eso le llamé la atención a la colega, ¿verdad? Porque me indigné. Tenemos tiempos nada más para tratar de compensarle a ese paciente. Un paciente que va a responder a fluido, acuérdense que estamos hablando de hipotensión,
hipoperfusión, hipovolemia, inmediatamente responde. A veces con una sola carga ya responde. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si está respondiendo, está mejorando nuestro paciente? Va a aumentar la presión, va a aumentar en este caso, perdón, va a bajar en este caso la frecuencia cardíaca, ¿sí? Va a mejorar esa hemodinamia inestable en el paciente. El paciente que no está respondiendo a fluidos, a líquidos, va a ser un paciente que tenemos que empezar a hacerle inotrópicos, que vamos a mencionar después algunas drogas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es refractario a fluidos. No está respondiendo, no está saliendo del shock el paciente. ¿Sí? Un paciente que no está saliendo del shock se intuba, terapia intensiva. Eso no se duda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, gente, hasta acá? ¿Se está entendiendo o no? A professora falou que dos signos era alguma coisa em 3 segundos. Eu não ouvi essa parte. ¿Qué pasó? No entendí, Fabiola. ¿Qué? Essa parte. Para repetir. ¿Qué parte para repetir? Flávia. Quando a senhora estava falando signos, falou algum que era alguma coisa de 3 segundos e eu não ouvi o que era. Ya entendí. Llenado capilar. Llenado capilar. Por eso les digo, no es difícil reconocer, porque estos signos encontramos en el paciente. Hipotensión, taquicardia, el paciente está con depresión sensorial, obnubilado la mayoría de las veces, ¿sí? Está con palidez, sudoración, deshidratadísimo, llenado capilar mayor a 3 segundos. Es igual a shock. Nosotros ya reconocimos que el paciente está chocado. Inmediatamente, fluidos. El paciente está hipoperfundido, está hipovolémico. Pasarle fluido. Suero fisiológico. Hacemos cargas. A veces ustedes van a ver que dice el colega, doble vía ahora, rápido. Se actúa, ¿sí? Boteo libre. Y ir viendo cómo responde o no, ¿verdad?, este paciente. Entonces son cosas que van a ir viendo. Estos pacientes que llegan mal, gravísimos son, porque son pacientes que a veces no mejoran inmediatamente, no responde a fluidos, y son pacientes que es para terapia intensiva, tanto adultos como pediátricos, ¿sí? Van a ir viendo, porque siempre cae pacientes graves chocados en la urgencia, tanto pediátrico como adulto. Siempre, no es que de repente es algo así infrecuente, no, muy frecuente, muy frecuente. La semana pasada, nosotros, el jueves, no entró en mi guardia, les comento nomás, ¿verdad? Pero el sábado yo le he visto todavía en sala, una nena indígena. Esta nena, ¿cuántos años tenía? 5 años, que llegó el jueves en la guardia, justamente ayer fue 8 días. Y llegó chocada, según la compañera así, mal, ¿verdad? Mal. Que por suerte empezó a responder a fluidos. Esta paciente incluso llegó a usar inotrópicos en sala. Yo el sábado cuando le he visto, ella ya estaba así mucho mejor. De hecho, seguía siendo una paciente grave que hizo alteración renal, hizo una injuria renal aguda. Ese día ya empezaba a bajarle su inotrópico, ¿verdad? Pero estábamos con el tema justamente de su riñón, porque tenía un clearance creatinina súper estadio avanzado, ¿verdad? Y nuestro temor era que llegue a ser para diálisis. Y acá nosotros no tenemos diálisis pediátrico, ¿verdad? Todo un tema era, o sea que el manejo es complejo con ellos. Y esta paciente fue un shock hipovolémico, ¿a consecuencia de qué? De posiciones líquidas. Llegó mal, chocada. Hizo, como les digo, una injuria renal aguda, ¿verdad? Son cosas que van a ir viendo. Por eso les digo, siempre cae. Independiente del tipo de shock, siempre cae. ¿Preguntas hasta acá, gente? Profe, los síntomas de choque vão ser todos os mesmos? Tipo, cianose, sudorese? No importa qual. No entendí, Julia. Si nosotros observamos... Se todos os sintomas de choque vai ser... todo choque vai ter sudorese, cianose... Sí, todo. Até todos los por tipos. sepsis. Sí, hasta por sepsis. Todos los tipos de shock, la misma manifestación clínica. ¿Por qué? Porque shock se conoce como hipoperfusión. ¿Sí? Y vemos y encontramos hipotensión, taquicardia, cianosis en ocasiones,
sudoración fría, palidez, llenado capilar mayor a 3 segundos. ¿Sí? Dentro de la manifestación clínica esto no cambia. Esto es lo que nos define a nosotros que el paciente está chocado. Y ya después ir viendo la causa. ¿Sí? Eso después ya pidiendo estudios, laboratorios, preguntándole al familiar que le acompañó qué es lo que le pasó. Y ahí, por allí después nos vamos deduciendo cuál sería la probable causa de este tipo de shock. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, gente? ¿Qué les parece si damos un coffee break de 10 minutitos y volvemos? Quiero buscar más agua. Ótimo, profe. Bueno, entonces mientras levántense, sacúdanse para que no duerman allí, busquen algo dulce para cargar glicemia y volvemos. Solo shock nomás, João. Fica quieto. Vos estás muy acelerado, João. Vos parece que Não, querés tá 3, 4... difícil de entender, profe. ¿Qué pasó, Julia? É que a gente já teve 7 horas de aula, então tá um pouco difícil de absorver. Entiendo. Desde as 7 da manhã hoje, prof, até agora, Fuerza, chicos, sem parar. fuerza. Fuerza, sí, no es larga la clase. Lo más importante estamos diciendo, interpretando, sí, comentando experiencias, qué es lo que van a encontrar, qué se debe hacer, sí. Entonces, 10 minutitos y volvemos para terminar y dar un repaso. ¿Está bien? Gracias.
Si volta. ¿Están allí? Sí, profe. Perfecto, vamos a continuar. Criterios diagnósticos. Mencionamos hipotensión arterial. En este caso, la sistólica menor a 90 milímetros de mercurio durante más de 30 minutos. O en enfermos hipertensos, una reducción del 30% respecto al nivel basal anterior. Signos de hipoperfusión tisular, en este caso mencionaron nuevamente, ¿verdad? Acidosis láctica, palidez, frialdad de la piel, sudoración fría, piloerección, cianosis periférica, oliguria y depresión sensorial. Y de repente también que puede haber manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Datos de laboratorio. En este caso, acidosis, dijimos que era metabólica. Para observar, Julia me pidió para retroceder. Un momento. Estábamos mencionando criterios diagnósticos, ¿verdad? En todo momento estuvimos mencionando hipotensión arterial. En este caso, la sistólica menor a 90 milímetros de mercurio por 30 minutos, ¿sí? Durante más de 30 minutos. O en enfermos hipertensos con una reducción del 30% respecto al nivel basal anterior. Signos de hipoperfusión tisular, en este caso mencionamos acidosis láctica, palidez, frialdad de la piel con sudoración fría, piloerección, cianosis periférica, oliguria y depresión sensorial. Todo esto justamente ya estuvimos lo mencionando. Y manifestaciones de insuficiencia cardíaca que también puede haber, ¿sí? Con respecto al laboratorio, ¿qué dijimos que vamos a pedir al paciente? No se olviden siempre pedir hemograma, más todavía si sospechamos, confirmamos en el electrocardiograma un infarto agudo de miocardio, hay alteración electrocardiográfica, enzimas cardíacas, troponina I, perfil renal, perfil lipídico, perfil hepático, orina simple y glicemias en ayunas. Para que nosotros observemos, estamos hablando de acidosis metabólica, ¿qué laboratorio, qué estudio le vamos a pedir al paciente? ¿Dónde observamos si hay acidosis o alcalosis, si es metabólica o respiratoria? ¿Cómo se llama? ¿Alguien maneja, se acuerda? Na respiração, espirometria. No. Yo te hablo con respecto a alcalosis, si hay respiratoria o no. ¿Dónde nosotros vemos esto? Si es acidosis o alcalosis. Gasometría arterial. Sí, gasometría arterial. En estos pacientes cada 8 horas llegamos a hacer, ¿sí? Entonces, acidosis, la hipoxia tisular, origina un aumento de la producción de ácido láctico que se traduce por acidosis metabólica, pH inferior a 7.35, con disminución del exceso de base, que es constante en esta afección. Puede existir además hiposaturación de la sangre arterial, mientras que la PCO2 puede ser normal. Entonces, gasometría arterial, no se olvide que debemos también hacerle al paciente. Hiperglicemia es muy frecuente y puede ser muy importante. Incluso en enfermos no diabéticos, el aumento de la glicemia es secundario a la descarga de catecolaminas y también al déficit de producción de insulina a causa de una hipoperfusión pancreática, ¿sí? Entonces, no solo en paciente diabético nosotros vamos a encontrar glicemia alterada, en todos, ¿sí? Alteraciones de la coagulación. En los estadios avanzados de shock son frecuentes las alteraciones de la coagulación y de la función normal de plaquetas, pudiendo desencadenarse un estado de coagulación intravascular diseminada que contribuye a producir una mayor alteración de la hipoperfusión tisular y puede acompañarse de fenómenos hemorrágicos, ¿sí? En este caso, nosotros mencionamos con respecto a la alteración de la coagulación, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Crisis sanguínea, sí o sí. ¿Quién habló? Sí, te escucho. Espérame que... Con respecto a la PCO2. Justamente, ¿por qué puede ser normal con respecto? Bueno, hablamos que va a haber hipoxemia, que el paciente va a desaturar.
No siempre nosotros vamos a encontrar que sí o sí va a estar normal. Puede ser normal, por eso justamente, ¿verdad? No es que sí o sí va a estar normal, ¿sí? ¿Y por qué puede llegar a ser normal la PCO2? Dependiendo justamente en este caso, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de una acidosis metabólica. Vamos a ver, nuestro pH sí o sí va a estar por debajo de 7.35. Tenemos que ver cómo está nuestro exceso de base, cómo está nuestro bicarbonato. De acuerdo a estas alteraciones, si de repente no están demasiado por debajo del valor normal, la PCO2 puede estar normal, ¿sí? Si es que está muy bajo el exceso de base y también el bicarbonato, en este caso la PCO2 va a estar por debajo también, ¿sí? No siempre va a estar, no es que de repente nosotros vamos a encontrar PCO2 dentro del rango normal, no siempre. Yo en las gasometrías, así que llegué a ver varias gasometrías. Fácil de hacer, fácil de interpretar, da gusto cuando uno entiende eso, ¿sí? Con respecto así, en casos de shock, siempre lo que yo llegué, recuerdo que en uno de los pacientes, mira, en los casos que yo llegué a ver, no tenía alterado su PCO2, el resto tenían por debajo del valor normal, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una acidosis metabólica, nosotros debemos corregir esto. Si es que más aún el bicarbonato está muy bajo, bicarbonato bajo es incompatible con la vida del paciente, dependiendo del valor. O sea que se actúa, ¿sí? Se corrige. Y postcorrección, nuevo control. Todo momento, ¿sí? ¿Qué dijimos con respecto a la coagulación? No se olviden crisis sanguínea, sí o sí, para ver si hay o no algún tipo de trastorno. Cuando nosotros hablamos de coagulación intravascular diseminada, estamos llegando tarde. ¿Por qué? Porque la coagulación intravascular diseminada casi siempre, lastimosamente, es un cuadro irreversible. ¿Van a llegar a ver? Van a llegar a ver. ¿En quiénes yo más veo actualmente? Bueno, cuando era interna lo que llegué a ver mucho, coagulación intravascular diseminada. Hoy en día, no, gracias a Dios. Pero en las puérperas. ¿Por qué? Porque de repente hacen una atonía. ¿Qué es atonía? Cuando el útero, después de tenerle la mamá a su bebé, no se contrae. Esto se debe contraer para tratar de atajar el sangrado. No se contrae, hacen una atonía uterina, entran a quirófano, el paciente empieza a sangrar por todos lados. Una coagulación intravascular diseminada. Ustedes van a escuchar que entre colegas se comentan cuando hay coagulación intravascular diseminada. Y tipo, todo el mundo ya empezó a sulfurarse, ¿verdad? Porque hay una coagulación intravascular diseminada que sabemos que tiene 99% de mortalidad. Es muy difícil resolver o tratar de retroceder esta ¿sí? Cuando llegamos a esto, lastimosamente el paciente está más arriba que acá abajo con nosotros. Casi siempre se muere, o sea que siempre realmente se muere. Hasta hoy en día, los casos de SID que yo llegué a ver, ninguno salió. Es muy difícil revertir. O sea que hay una alteración así completa, falla multiorgánica y lastimosamente ya no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces esto puede llegar a ocurrir también en un shock cardiogénico que altera el trastorno de la coagulación. Otras alteraciones, consecuencia de las lesiones en diversos órganos, incluyen hipoxemia, aumento de la creatinina, alteraciones electrolíticas y aumento de la bilirrubina. Justamente, ¿por qué dijimos que puede haber aumento de la bilirrubina y las enzimas hepáticas que hay con el hígado, dijimos hace rato? Dano no fígado. Daño en el hígado, pero ¿a qué lleva? Una necrosis del hepatocito, ¿sí? Y con respecto a la urea aumentada, creatinina aumentada, perfil renal en sí, ¿a qué va a llevar? ¿Qué dijimos que va a producir o que le va a causar en este caso al riñón? Renal. Muy bien, daño renal. Por eso justamente vamos a ver todas estas alteraciones, ¿sí? Electrolíticas, hablando de injuria renal aguda, ¿sí? Va a haber alteraciones electrolíticas, entonces todo esto vamos a ir viendo. Alteraciones hemodinámicas para ir controlando la hemodinamia del paciente. Está el catéter Swan-Ganz, que pueden registrarse los siguientes parámetros. ¿Qué es lo que hace este catéter? Controlar la presión de la aurícula derecha, que permite valorar la existencia de hipovolemia, infarto ventrículo derecho o taponamiento cardíaco. Presión de la arteria y capilar pulmonares, que permiten valorar el grado de congestión pulmonar y descartar la presencia de embolias pulmonares. Y volumen minuto o gasto cardíaco, indicativo de grado de hipoperfusión periférica.
El volumen minuto varía en cada individuo de acuerdo con su peso y talla. Es muy conveniente expresarlo en relación con estos dos parámetros. Índice cardíaco es igual a volumen minuto dividido superficie corporal. Entonces, el catéter Gangwams se usa en este caso para ir controlando la hemodinamia del paciente. Acá, por ejemplo, que yo sepa, no se hace en el hospital. Se traslada. Vía arterial, o también denominada línea arterial. Esto yo llegué a ver en la terapia intensiva en la residencia y aprendí a hacer allí. En este caso es una vía arterial que tiene por objeto el control continuo de la presión intraarterial. Es mucho más fiable y cómodo que la determinación por esfigmomanometría. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más fidedigno el resultado de la presión por la línea arterial a través del monitor, porque el monitor es el esfigmo que conectamos en el miembro superior y dejamos, ¿verdad? Y en el monitor nos vamos observando, ¿verdad?, cuánto tiene de TA. Y también, además de esto, permite la extracción de muestras de sangre para análisis de oximetrías, ¿sí?, gasometrías, sin necesidad de nuevas punciones arteriales. Las vías arteriales no deben ser controladas rigurosamente en este caso, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar procesos infecciosos, o sea que asepsia, curaciones diarias. Y a través de ella no se puede administrar fármacos, excepto en este caso de heparina, ¿verdad?, disuelta con suero fisiológico para evitar la obstrucción del catéter. No es difícil de hacer, ¿verdad? Como yo les dije, aprendí a hacer en la residencia en la terapia intensiva. Hoy en día yo no sé si acá en la terapia usan esta línea arterial, me supongo que sí, porque más todavía ha sido un paciente grave que se va a cronificar en la terapia, ¿verdad?, va a estar mucho tiempo. Es mucho más fidedigno la presión arterial con la vía arterial. Y de hecho facilita las punciones. Uno se va solo de allí y retira la sangre. No es necesidad, o sea que no hay necesidad de estar pinchando al paciente. Y más todavía a estos pacientes que están en terapia, que a veces cada 8 horas pedimos laboratorio. O a la mañana o a la tarde, todos los días, ¿verdad? Entonces, es ir viendo todo eso. Pronóstico del paciente depende de qué cosa. La gravedad del deterioro hemodinámico, tiempo de evolución del shock, presencia de lesiones tisulares en distintos órganos, edad del paciente y causa que origina el shock. Entonces no se olviden de qué depende el pronóstico, para ver si es un pronóstico, ¿verdad?, desfavorable, que va a mejorar o no, tener en cuenta esto, ¿sí? Prof, qual que é o pior choque? ¿Qué pasó, Julia? Qual que é o pior choque? Para mí todos, Julia. Yo te hablo con la práctica, todos. Todito, el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico, el neurogénico. ¿Por qué? Porque todos afectan órganos. No es que de repente es algo localizado. ¿Sí? Entonces todos. Para mí, como le digo, shock es shock. En shock existe una hipoperfusión, caída del gasto cardíaco, y de allí empiezan nuestras complicaciones. Bueno, desde que yo terminé la facultad hasta hoy en día, todos los casos de shock que yo he visto son graves. No hay ninguna excepción de repente que uno es mucho más fácil el manejo o responde más rápido. No, para mí todo, ¿verdad?, con la práctica te digo que todo es igual. Es pacientes graves, hemodinámicamente inestables. Algunos responden rápido, otros no responden, otros responden más lento, ¿sí? Dentro de la monitorización del enfermo en shock, monitorización electrocardiográfica continua, en este caso electrocardiograma cada 8 horas. Ecocardiograma, sonda vesical, acuérdense que tenemos que controlar estrictamente la diuresis. Gasometría, mínimo cada 8 horas. Iones, urea, creatinina, glicemia, coagulación, cada 24 horas. Catéteres Wangams, en este caso es para ir controlando la hemodinamia, ¿verdad? Mide la presión en la aurícula derecha, la arteria pulmonar, presión capilar pulmonar y el volumen minuto. Y también resistencias periféricas. Y la vía intraarterial, que es una monitorización continua más fidedigna de la presión arterial, ¿sí? O sea que todo esto es lo ideal que tenga el paciente. Conducta. ¿Verdad? En este caso, monitorización hemodinámica, ecocardiograma y ver el diagnóstico etiológico. Si es un infarto agudo de miocardio,
¿verdad? Una valvulopatía, miocardiopatía o postcardiotomía. Ver si la decisión es quirúrgica o no. ¿Cuáles son los quirúrgicos? Justamente donde mencionamos las roturas, rotura de papila, rotura de tabique, ¿verdad? Estos sí son quirúrgicos. Dentro del tratamiento, factores asociados. Mencionamos hipovolemia, arritmias, acidosis, hipoxia. Fármacos inotrópicos que vamos a ver después, ¿sí? Que llegamos a usar. Contrapulsación aórtica. ¿Qué es la contrapulsación aórtica? Es un balón que se inserta en la aorta descendente para ir viendo qué tal, ¿sí? Controlar con eso, ¿verdad? Yo no sé si hasta hoy en día realmente usan angiocardiogénico este balón que se inserta a través de la ingle, ¿verdad? Para insuflar en la aorta descendente. Soporte mecánico adicional y de última el trasplante, cosa que es dificilísimo, al menos acá en Paraguay, ¿verdad? Yo no sé cómo se maneja en el país de ustedes. Más todavía si estamos hablando de un paciente de, por decirlo, 50 años, 60 años, ¿verdad? Mucho más difícil el tema del trasplante. ¿Por qué? Porque no tenemos. Y hay varios pacientes jóvenes en lista de espera. Entonces eso es lo que dificulta más para el trasplante. Fármacos utilizados, netamente vamos a mencionar inotrópicos acá. Yo no les voy a preguntar, no es necesario memorizar ni nada. Es a modo de conocimiento. Todo esto van a ver el próximo año. En este caso está la dopamina, que a dosis baja tiene un efecto vasodilatador, ¿sí? Y dosis alta, ¿verdad? Es un estimulante vasoconstrictor. Está la dobutamina, está la noradrenalina. Otros inotrópicos, la milrinona, amrinona, digitales, ¿sí? Vasodilatadores, la nitroglicerina y nitroprusiato. ¿Cuáles los inotrópicos que van a llegar a ver ustedes? Nosotros más usamos, más todavía nosotros que estamos en sala, en la terapia, se usa todo, ¿verdad? Dependiendo del caso de tu paciente, todo eso, pero en la sala al menos, ¿verdad? Lo que siempre tenemos a mano por el ministerio. En este caso, uno de lo que más usamos es la dobutamina, dopamina en ocasiones, y también la noradrenalina. Por lo menos estas tres drogas trae el Ministerio de Salud en los hospitales. Tenemos a mano. Nitroglicerina ni en sueño. A veces necesitamos y no tenemos. Nitroprusiato tampoco, ¿verdad? Que es un vasodilatador. O sea que es difícil a veces. Porque de repente nosotros queremos usar estas drogas, le pedimos al familiar y no tiene. Te dice luego, yo no tengo para comprar. Y si ya te dijo eso, al pedo insistimos, ¿verdad? De hecho, escribimos todo que se solicitó, que no tenemos disponible todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos que resguardarnos las espaldas. Eso siempre debemos hacer. Entonces, estos son los inotrópicos, ¿verdad? Que tenemos. Y lo que más usamos, como les mencioné, dopamina, dobutamina, noradrenalina, que es la que tenemos dentro del hospital, ¿sí? Y hasta aquí llegamos. Preguntas.